preguntes tu, no veuràs. Volíem demanar-li que assistirà a l'acampada a València, del moviment 15M. Ojalà pogués, però estic al col·legi de psicòlegs seguit d'un sopar, o sigui que dubto que tingui temps, però si tinc temps, des de l'ego passo. Doncs estem a la plaça del 15 de maig, aquí a la plaça de l'Ajuntament. Molt bé. Allí t'esperem. Gràcies, Què pensa del que ha passat en Barcelona, este matí? És que no ho sé, perquè he estat viatjant tot el dia i m'han dit que hi ha hagut problemes d'ordre públic. Una de les coses que falten és assimilar algo que ha costat segles i és la inutilitat de la violència. Una de les coses que estem descobrint és que lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor és una mentida. O sigui, el passat ha sigut extremadament cruel i bèstia. Tortures infligides a la gent, els índexs de violència eren brutals. O sigui, el que tenim que aprendre tots, els governs i els ciutadans, és a conciliar la renovació amb la consagració de la manca de violència. Però no sé exactament el que ha passat. M'han dit que hi ha hagut intervenció dels Mossos i... Perdone la nostra insistència, però volem invitar-lo a que vinga a l'acampada a València, a la plaça. No, es que estoy de corazón con vosotros, pero no tengo tiempo material para ir ahora a la plaza, de verdad. Pero todo el mundo me habla muy bien, ¿no? Incluido tú. Yo si puedo lo miro, pero ¿esta noche os quedáis allí o no? Sí, hasta muy tarde. Ojalá pudiera, pero es que no sé, porque me debo un poco a los psicólogos, al colegio de psicólogos. Sí, no, desde luego. Oye, es un momento en el que hará falta darse cuenta de que las redes sociales le dan un carácter instantáneo casi a lo que uno busca, pero sin olvidar que lleva tiempo, incluso con redes sociales. O sea, que ahora no son 1000 años, pero que son, como yo digo, 1000 días. ¿Puedo hacerle una pequeña pregunta? Sí, dime. Ahora las redes sociales han marcado esta especie de revolución. ¿Cómo cree que va a continuar una vez se reúna el G8 con los grandes directivos de las empresas de telecomunicaciones? Pues yo creo que de momento no habrá grandes conclusiones a este nivel. O sea, hace falta mucho trabajo de reflexión por parte de la juventud primero y de llegar a algunas conclusiones. O sea, la tentación que yo creo que habrá que resistir es la de creer que se puede solucionar todo de momento. Al final os tendréis que concentrar en 3 o 4 grandes cambios que la sociedad ha descuidado, y como las barreras de entrada al mundo de la política son muy elevadas, quiere decir que es un sector que innova muy poco, y ha sido una suerte que jóvenes que no estaban dentro de este sistema puedan haber recogido algunas, pero no todas. ¿Y cree que una propuesta para cambiar la ley de iniciativa legislativa popular, el artículo 87.3 de la Constitución, puede ser un punto favorable? Yo creo que hay 3 puntos que son absolutamente, o 4, que son absolutamente esenciales. El primero es un cambio, efectivamente, en el sistema electoral, en el sistema de representación popular. Lo que se hizo mal en la transición,
pero con cierta justificación. O sea, en el ánimo de los legisladores estaba el dar mucho poder a unos partidos políticos que salían desvencijados y que no habían podido subsistir con la dictadura. Entonces se pensó que un sistema de representación que pesara menos a favor del ciudadano y más a favor de los comités de dirección de los partidos políticos era lo adecuado. A lo mejor lo fue, pero durante unos años. Y es muy bueno que desde fuera ahora se haya recordado que esto no es lo que debe ser. Este es el primero. El segundo, efectivamente, te has referido a él, yo creo que es vital. Y es restablecer lo de Montesquieu, o sea, es restablecer la separación de poderes entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. No puede ser que los políticos, que los partidos políticos decidan la configuración de los órganos de mando del poder judicial. O sea, hay que volver a algo, no hay que inventar la pólvora, hay que volver a algo que de nuevo seguramente se hizo para dar más poder a unos partidos políticos que salían desvencijados. O sea, ¿por qué? Porque ahora sabemos a nivel de consenso incluso mundial que la gestión emocional contribuye a la disminución de los niveles de violencia y al aumento de los niveles de altruismo. Cuando la gente tiene alguna idea de cómo lidiar, de cómo gestionar su tristeza, su soledad, sus rabias, aprende a convivir pacíficamente. Si estas cuatro las impulsamos, habremos conseguido muchísimo. Muchísimas gracias. Hay que hacer. Voy a enviarte un par de tomas.